Bien, les voy a pasar asistencia, jóvenes. Aranda Rodríguez. ¿No está? Bernal de León. Presente. Ok. Campos Reynoso. Presente. Ok. Cardona Ramírez. Ok. Estrada Torres. No está. Flores Sánchez. Presente, maestra. Ok. García Gil. Presente. Ok. García Méndez. Presente, maestra. Ok. Legorreta Lozano. Presente, maestra. Ok. Márquez Muñoz. No está. Martínez Jiménez. Presente, maestra. Buen día. Buen día. Moreno Ramírez. Presente. Ok. Pantoja Cano. Presente. Ok. Posada Luna. Presente. Ok. Reyes Morales. No está. Rodríguez Carrera. Presente, maestra. Ok. Rosas Mier. Presente. Ok. Vela Ramírez. No está. Velázquez Vizcarra. Presente, maestra. Ok. Villafaña Oliva. Presente. Ok. Villa Gómez Alfaro. Presente. Ok. ¿Hay alguien que falte en el pase de lista? ¿Nadie? ¿Todos? Yo, maestra, me voy al baño. Ok, sí. Márquez Muñoz. Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que le pase lista? Tengo 17. Estamos justo los que tendríamos que estar. Muy bien. Entonces. Jóvenes, quería comentarles. Me inscribí en 2 cursos. Entonces, notificarles que, déjenme apuntarlo porque lo tengo que hacer con los otros grupos. Les notifico, les comento que los miércoles, cada 15 días, ¿ven que la semana pasada no tuvimos clase en miércoles? Entonces, los miércoles cada 15 días, no les voy a estar dando clase durante 1 hora. Sería de 12 a 1. Es decir, esta semana sí tenemos clase el miércoles. La que sigue, de 12 a 1 no nos vemos, pero de 1 a 2 sí nos veríamos. ¿De acuerdo? Sí nos veríamos en ese horario. Ahora, tengo una pregunta. Como no les voy a dar esa hora, ¿quieren que se las complemente los viernes dándoles 2 horas? ¿O lo dejamos así?
En mi caso no podría, maestra, ya que tengo ahora la siguiente. Ah, la siguiente hora la tiene ocupada. Muy bien. ¿Los demás qué opinan? René ya dijo que él no puede los viernes, pero los demás, ¿usted también, Joshua? Yo también, maestra. Ok. Muy bien. Juan Carlos también, ¿verdad? ¿Los demás jóvenes? Yo igual, maestra. Ok, Brandon y Adán tampoco. Entonces lo dejamos así, nuestra sesión semanal cada 15 días, entonces sería 4 horas a la semana nada más, no serían las 5 horas a la semana. Eso es por una parte. Y por otra parte, déjenme ver, del 4 al 8 de abril no les voy a dar clase. Así que van a tener muchas vacaciones. El 4 al 8 de abril no tenemos clase. ¿De cuándo a cuándo son las vacaciones, jóvenes? Porque voy a tomar otro curso. Ahora ando tomando muchos cursos. No, hombre, si les contara cuántos cursos me inscribí ahora. Muy bien, entonces, aquí está el calendario. Ah, pues nos vamos a ir una semana antes de vacaciones. Del 4 al 8 no les voy a dar clases. Entonces van a tener conmigo 3 semanas de vacaciones. ¿Sale? ¿Ya les informé, jóvenes? ¿Algún comentario, duda o aclaración? No, maestra, de momento todo bien. Muy bien. Bueno, eso era informativo, entonces ahora sí ya seguimos con la clase. La clase pasada hablamos de los diodos, que es mitad tipo P y mitad tipo N, de su forma física, de la zona de deplexión, de cómo se polariza un diodo, de la polarización directa, que es positivo con positivo, negativo con positivo con ánodo, cátodo con negativo, o positivo con positivo, negativo con negativo, polarización directa. Luego tenemos la polarización inversa, negativo, ánodo, positivo, cátodo. Y lo último que vimos era cómo comprobar la operación de un diodo. Ahorita de lo que les voy a comentar es la curva de un diodo. En esta curva tenemos graficados dos términos. Tenemos graficado, déjenme quitar esto, tenemos graficada la corriente del diodo contra el voltaje en el diodo. Este diodo, cuando el voltaje es 0, en el diodo la corriente es 0, que sería este punto. Recuerden que tiene un voltaje que se come el diodo de 0.7 cuando lo estamos aplicando directamente. Entonces sería este punto. Hasta que se rompe este 0.7, entonces ya permitimos fluir la corriente. Esto sería la polarización directa. Todo esto permite fluir la corriente. Mientras pasamos los 0.7 volts en el diodo. Pero cuando lo conecto polarización inversa, se mantiene en 0 volts. Cuando yo le aplico un voltaje o una corriente inversa, aquí el rollo es que si yo aplico un voltaje que se le conoce como voltaje de ruptura, este voltaje que tenemos aquí, lo que sucede es que conduce inversamente, se quema el diodo y entonces ahora sí permite conducir la corriente, pero en corriente inversa, en una zona inversa. Entonces, es importante cuando polarizamos inversamente el diodo, no romper su voltaje máximo o voltaje de ruptura para que no conduzca en ese sentido y es cuando se quema el diodo que ya conduce en ambos sentidos, ya no funciona. ¿De acuerdo?
Entonces, esta es la curva de comportamiento de un diodo. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? Muy bien. No, maestra. Todo bien. Ok. Hay varias variantes de los diodos. Tenemos el diodo LED, el diodo rectificador, el diodo Zener, túnel, Schottky, varicap y el fotodiodo. Les voy a dejar de tarea, aquí en clase vamos a ver estos dos, porque si no nos llevaría más o menos como otras 3 sesiones y ahí nos acabamos casi todo el mes de clase, junto con las prácticas. Entonces vamos a ver el diodo LED y el diodo rectificador. Esto los vamos a ver aquí. Pero de tarea tienen investigar todos estos tipos de diodo, el Zener, túnel, Schottky, varicap y el fotodiodo. ¿De acuerdo? Van a investigar cómo funcionan, su información general y sus aplicaciones, en dónde se utiliza. ¿De acuerdo? Esto es de tarea. Sería para la siguiente sesión y sería la tarea personal. Muy bien, entonces aquí tenemos un diodo LED. Esta es su forma de representación, es un diodo, pero que emite luz, por eso se le ponen esas flechas que salen del diodo. Las iniciales vendrían de D de diodo, E de emisor y L de luz, en inglés, un diodo emisor de luz, por eso se le conoce como diodo LED. Este diodo, cuando es polarizado directamente, emite fotones, que sería luz, a partir de una muy baja intensidad de corriente. Por ejemplo, el voltaje mínimo que le tenemos que aplicar es de entre 1.5 a 2.5 volts y la corriente sería de 20 miliamperes a 40 miliamperes. Existen diferentes colores, lo cual va a depender. Déjenme hacer esto más grande. Existen diferentes colores, lo cual va a depender del material con lo que fueron construidos. Hay variaciones. Aquí tenemos un diodo en polarización directa. Este diodo en polarización directa, fíjense. El lado positivo de la fuente coincide con el lado positivo del diodo, que es el ánodo. El lado negativo de la fuente coincide con el lado negativo del diodo. A esta polarización se le conoce como polarización directa. Este es un diodo rojo. Cuando lo polarizo aquí, sí permite fluir la corriente aquí. Y entonces este LED se enciende. Aquí se ve el LED encendido. Aquí tenemos la polarización inversa, que sería el lado negativo de la fuente con el lado positivo del diodo. Este está polarizado negativamente. El lado positivo de la fuente, que sería este lado, con el positivo del diodo. Y fíjense, negativo del diodo con positivo y positivo con negativo. Entonces este está polarizado de forma inversa. Lo que sucede es que viene la corriente por aquí y aquí se funciona como un circuito abierto. Entonces, al haber un circuito abierto aquí, no fluye la corriente. Entonces, no permite ahí pasar la corriente. Cuando tenemos este tipo de diodos, podemos utilizar resistencias, normalmente los LEDs de resistencias de 220, de 330 ohms o de 470 ohms. Son los 3 tipos de resistencias que conectamos normalmente con estos diodos LEDs. Aquí le estoy aplicando un voltaje de 5 volts contra 220 volts. Déjenme ponerla
Aquí tenemos el diodo, que sería voltaje entre resistencias, serían 5 volts entre 220 ohms, nos daría de corriente 22 miliamperes, 22.7 miliamperes, que serían equivalente a 23 miliamperes, está dentro del rango de corriente permitido dentro del circuito. Por ejemplo, si fueran 5 volts entre 470 ohms, una resistencia de 470, nos da de corriente 10.6 miliamperes, que es la corriente mínima. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre ponerle estos tipos de resistencias? Pues que entre más pequeño, por ejemplo, con la resistencia de 220 brilla más el LED y con la resistencia de 470 brilla menos el LED, por lo tanto va a durar más un LED con una resistencia de 470 que con una resistencia de 220. ¿Por qué? Porque se desgasta el LED. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones hasta aquí? ¿No hay dudas? Muy bien. El LED dijimos que viene de las letras de diodo emisor de luz. Su forma física normalmente es esta que tenemos aquí, ahí con forma de cuadrito, etcétera. Tenemos que el cátodo es esta parte más ancha en el diodo, que normalmente también es la patita más corta, es el lado negativo, que es el cátodo. La parte más delgada aquí en el interior o la pata más larga suele ser el positivo. Algunos diodos no respetan esa condición, hay una variación, pero lo que sí les garantiza un diodo es que si lo ven así, lo giran, van a ver un lado más recortado. Ese lado más recortado va a ser el cátodo, el lado no positivo, y el lado que es curviado, que tiene este lado que está recortado aquí, es el lado negativo, que es el lado negativo, y el lado que es curviado aquí es el lado positivo, que sería el ánodo y el cátodo. ¿De acuerdo? ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? Aquí está cómo se conecta. Aquí tenemos polarización directa, polarización inversa. Y aquí tenemos el diodo, la forma física del diodo. Muy bien. Si me permiten un segundo.
Muy bien, entonces tenemos el diodo. Ahora tenemos el diodo rectificador, que tiene la forma convencional de un diodo, no tiene alguna característica especial como los otros diodos. Este es un diodo convencional o normal. Tiene un tipo de unión PN y funciona como un switch que permite fluir la corriente. Se le llama rectificador debido a que se utiliza en aplicaciones de circuitos rectificadores, en donde se convierte el voltaje de AC, que es alterno, se convierte a un voltaje continuo, que es VCC. Algo que me faltó agregar aquí dentro de los diodos rectificadores es que normalmente su nomenclatura es 1N, 4001 hasta el 1N 4000. Déjenme ver por qué. Eso me falla. No sé si es el 4009. 1N 4001, datasheet. Creo que es hasta el 4007. Sí, es hasta el 4007. Entonces, su nomenclatura es del 1N el 1N 4001 al 1N 4007. Estos son normalmente los diodos rectificadores. Los diodos rectificadores se les llama, esto ya les había dicho, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿En qué se aplican los diodos rectificadores? Bueno, los diodos rectificadores existen 3 tipos. El rectificador de media onda, que utiliza un transformador. Este es el devanado primario. Este es el devanado secundario. Esta tierra que nos aparecen 2 tierras aquí es como si conectáramos un alambre aquí. Esta sería la tierra. Utilizan un solo diodo, y aquí es donde obtenemos la salida. Esta salida la podemos medir. Se pueden medir de 2 formas, que es con un osciloscopio. Con el osciloscopio se hace una graficación, o con un multímetro, y el multímetro lo que nos da es el voltaje de raíz cuadrada media, RMS, o valor eficaz, como le quieran llamar, nos da esos 2 tipos de voltaje. Entonces, el media onda utiliza un transformador, el devanado secundario normal, con un solo diodo. Luego tenemos el rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa, tenemos aquí el devanado primario, el transformador, el devanado secundario, pero lo que se utiliza aquí es, esto que se utiliza aquí es la derivación central. Recuerden que habíamos hablado que los transformadores físicamente tienen un cable en medio, algunos, que es la derivación central, que nos da la mitad de señal de lo que nos daría todo el devanado secundario. Nos da la mitad de tamaño de onda. Es decir, que si el devanado secundario me da una onda de este tamaño, en la derivación central yo obtengo la mitad del tamaño de la onda, que sería el 50% de la onda. El 50% de la onda.
Muy bien, el de onda completa utiliza la derivación central, que esta que está aquí, que es bien importante, e utiliza 2 diodos. Aquí tenemos 2 diodos. Esta sería la de onda completa. Igual la forma de medir la señal de salida sería a través de estos 2 puntos. Sería a través de los extremos RL, que se le conoce como resistencia de carga. Y tenemos otro que es el puente rectificador. El puente rectificador ocupa 4 diodos, 1, 2, 3 y 4 diodos. Este punto de resistencias es como si lo conectáramos aquí, la resistencia. Ay, me quedó horrible esa representación. Bueno, es como si conectáramos la resistencia aquí entre estos 2 puntos en lugar de ponerla allá afuera. Aquí es como conectar de este punto hasta este punto. Sería la forma de conexión, lo que nos representa esa doble tierra, ¿de acuerdo? Comentarios, dudas, aclaraciones hasta aquí, jóvenes. Entonces, media onda utiliza un diodo con el máximo de la derivación con el máximo del devanado secundario. La onda completa utiliza 50% de la onda y tiene 2 diodos. Y el puente rectificador es la mejor forma, la forma más eficiente, porque nos da la onda completa del secundario, no tenemos que utilizar la derivación central, y además nos da una rectificación como el de la onda completa, ¿de acuerdo? Utiliza 4 diodos. Entonces, esas son las 3 características de los rectificadores que pueden existir: media onda, onda completa y puente rectificador, para hacer una fuente. Normalmente, como es más eficiente el puente rectificador, se encuentra un puente rectificador en el circuito con 4 diodos. Vamos a empezar con el rectificador de media onda. Si se dan cuenta, aquí yo tengo mi enchufe entre estos 2 puntos, mi enchufe que me da 120 volts de raíz cuadrada media a 60 Hz, una frecuencia de 60 Hz. Eso entra a un transformador, y entre los extremos del transformador yo tengo mi diodo y mi resistencia de carga, que es RL. Normalmente puedo poner de 10K o de 1 kilo ohm. Con 1 kilo ohm es aceptable. Entonces, tenemos esta resistencia. ¿Qué pasa con esta onda? Esta señal es la que obtenemos aquí en el devanado secundario, ¿de acuerdo? No es esta señal de 120. La de 120 sería una señal así de grandota, ¿de acuerdo? Entonces, esta no es. Déjenme poner esto. Bueno, la que saldría del enchufe sería una señal así de grande, ¿de acuerdo? Esto está medio chueco. Así sería de grande. Esta señal es la que sale entre estos extremos del transformador, entre estos 2 extremos. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Aquí pasa, cuando pasa el semiciclo positivo, sale de este lado del circuito. Lo voy a poner en rojo. Aquí sale el semiciclo positivo. O sea, esta parte de la señal. Cuando pasa esta parte de la señal, por aquí fluye la corriente. Este lado es el más positivo y el negativo. Eso significa que queda polarizado de forma directa el diodo, por lo tanto, fluye por la resistencia y regresa al transformador. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la resistencia de carga permite pasar esta media onda, de acuerdo, del semiciclo positivo. Pero cuando sucede el semiciclo negativo,
que sería esta onda de aquí. Cuando pasa esta onda de aquí e intenta pasar por aquí, este lado queda de forma positiva y este lado queda de forma negativa. Por lo tanto, queda polarizado de forma inversa y este se comporta como un circuito abierto. Es como si abriéramos ahí. Por lo tanto, no va a fluir la corriente. Entonces, esto es, esta parte de aquí ya no nos permite pasar. Esta parte de la onda ya no nos las permite pasar. Solo permite el flujo en este sentido. Nos permite el flujo en ese sentido de la onda. ¿Sí queda claro, jóvenes? Es decir, solo permite pasar estas medias ondas. Ahora, esto es en una condición ideal. Cuando hablamos realmente físicamente, este voltaje del devanado secundario, en realidad se le quita 0.7 volts que consume el diodo. Entonces no es tan así, sino queda un poquito más arriba de 0.7 volts. O sea que la onda de la señal no quedaría así, sino quedaría ligeramente subidita, 0.7 volts, que sería esta parte de aquí, esta parte de aquí, esta parte de aquí, porque recordemos que el diodo se come 0.7 volts para su operación si es de silicio, si es de germanio sería 0.3. Entonces quedaría más o menos así subidita, 0.7 volts. Estos 0.7 volts estarían de aquí a acá. Ok, comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes. No, maestra, todo bien. ¿Sí queda claro? Muy bien. Bueno, vamos a hablar entonces ahora del siguiente circuito, que sería... perdón, todavía me falta hacer estos cálculos. Imagínense que la fuente que el transformador fuera de 5 volts, su voltaje pico, es decir, aquí su límite superior, que nos daría aquí, si fueran 5 volts, aquí y aquí fueran menos 5 volts. El voltaje que nos daría en la resistencia, que midiéramos con con el osciloscopio, serían los 5 volts menos 0.7 volts, lo que nos daría 4.3 volts. Es decir, desde este punto de aquí hasta este punto de acá, habría 4.3 volts. Porque se está comiendo estos 0.7 que están aquí. ¿De acuerdo? Ahora, el VCC es lo mismo que el voltaje de raíz cuadrada media, que lo habíamos visto en la sesión pasada, que es lo mismo que el valor eficaz. Déjenme pasar esto. Sería lo mismo que el valor eficaz. Entonces, este VCC que tenemos aquí va a ser el valor pico entre pi, que sería igual a los 4.3 volts entre pi, lo que nos daría 4.3 volts entre pi, nos dan 1.37 volts, nos daría 1.37 volts. Esto los mediríamos con el multímetro, esto nos daría el multímetro, pero si lo medimos nos daría 1.73 volts con el multímetro. Si vemos la forma de onda, sería un valor de pico de 4.3 volts con lo que se comió de los 0.5, de los 0.7 volts ahí, ¿de acuerdo?
Y la frecuencia, pues aquí dice que son 60 Hz. La frecuencia de entrada, tanto como de salida, sería la misma, que serían los 60 Hz que aparecen aquí. ¿De acuerdo? ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? Ninguna. Vamos a pasar con el rectificador de onda completa. El rectificador de onda completa, aquí lo tenemos graficado. ¿Qué es lo que sucede? Durante el semiciclo, déjenme ponerlo en color rojo. Durante el semiciclo positivo, este lado del diodo empieza a fluir aquí la corriente. Este lado del diodo queda positivo, este queda negativo, por lo tanto está polarizado directamente, pasa a la resistencia y se regresa al transformador. Entonces deja pasar igual los semiciclos positivos cuando pasa el semiciclo positivo, ¿de acuerdo? Cuando pasa el semiciclo negativo, lo voy a poner de color verde. Cuando pasa el semiciclo negativo, que es este que tenemos aquí, por aquí viene la corriente. ¿De acuerdo? Este queda polarizado de forma positiva y este queda polarizado de forma negativa. Entonces viene por la resistencia y luego llega a tierra y cierra el circuito. Entonces, si se fijan, fluye en este sentido, aquí fluye en este sentido, por lo tanto, el semiciclo que era negativo lo convierte en un semiciclo positivo. Entonces, este rectificador, bajo esta forma, el diodo 2, que es el de abajo, queda abierto. Y bajo esta forma, el diodo 1, que está arriba, queda abierto. Entonces, aquí el semiciclo negativo me invertiría esta onda. En lugar de ser el semiciclo negativo, lo vuelve positivo. Y el semiciclo positivo, que es este, lo deja pasar tal cual y está. Entonces aquí tenemos cómo nos queda el rectificador de onda completa. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? Muy bien. Ok. Tenemos el rectificador, aquí tengo con el multisim, aquí está el rectificador de onda completa. ¿Qué va a suceder? Lo que está aquí, fíjense, ahora estamos utilizando, además del devanado secundario, estamos utilizando la derivación central para que por ahí regrese la señal. Entonces, el semiciclo positivo pasa por aquí, se regresa para acá. Luego, el semiciclo negativo, como habíamos visto, pasa por aquí y regresa para acá. Entonces nos convierte la media onda que es esta, que está en negativo, nos la convierte, la invierte de posición y la vuelve positiva. Y en el caso del semiciclo positivo lo deja pasar tal cual está, que sería esta onda de aquí y esta onda de aquí, las deja pasar tal como están, de esta forma. Obviamente, con su pérdida de los 0.7 volts que tenemos aquí. O sea, aquí serían, si el voltaje entre estos extremos, si entre estos extremos es 5 volts, en realidad vamos a obtener la mitad porque estamos utilizando la derivación central, que sería 2.5 volts menos 0.7 volts.
Entonces, si se dan cuenta cómo en el segundo caso sería utilizar el transformador con una señal más pequeña y 2.5 menos 0.7, ¿cuánto nos da? 2.5 menos 0.7 nos da 1.8. 1.8 volts. El voltaje, si lo midiéramos con el multímetro, nos daría, que es el voltaje, el complemento en directa, sería 2 por 1.8 entre pi, nos va a dar 1.15 volts. Aquí nos va a dar 1.15 volts. Y la frecuencia, si la frecuencia de salida son 60 Hz, que es lo que nos está dando aquí, estos 60 Hz se mantienen aquí, pero lo que obtenemos entre estos dos puntos de la resistencia va a ser 120 Hz. ¿Por qué? Porque esta señal aquí se utiliza, pero aquí se repite. ¿De acuerdo? Entonces es la mitad, es el doble la frecuencia de lo que aparecería en una frecuencia normal de un semiciclo positivo y negativo porque invirtió el otro semiciclo. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes? ¿No hay dudas? Muy bien. Vamos con el puente rectificador. El puente rectificador, aquí está con los 4 diodos. ¿Qué es lo que va a suceder durante el semiciclo positivo? Hagan de cuenta que esta resistencia es como si la tuviéramos aquí. Esta resistencia es como si la tuviéramos aquí. Fíjense, cuando viene el semiciclo positivo llega aquí y aquí polariza positivamente aquí y aquí polariza positivamente aquí, aquí negativo y aquí negativo. Entonces, ¿cuál funcionaría, cuál se queda como circuito abierto? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál está mal polarizado o polarizado inversamente? De estos dos diodos. ¿El de la izquierda? El de la izquierda, este funciona como un circuito abierto, entonces la corriente viene por aquí, pasa por la resistencia, se vuelve a unir a este otro punto, regresa por aquí y se viene por acá. Por eso vemos esta trayectoria que pasa por aquí, el flujo de la corriente, entonces solo deja estos dos diodos dejan pasar este flujo de corriente. Eso sería en el semiciclo positivo. Durante el semiciclo negativo, ¿qué sucedería? Durante el semiciclo negativo sucedería que, voy a borrar esto de aquí, seleccionar. Ay, ¿por qué me está dibujando? Todo esto es durante el semiciclo positivo. Ahora el semiciclo negativo, que sería este de acá. Este de acá, el semiciclo negativo vendría por aquí, ¿verdad? Viene por aquí. Entonces, este queda polarizado. Aquí el positivo, aquí el positivo, aquí el negativo y aquí el negativo. ¿Cuál de los dos diodos queda polarizado directamente? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Derecha? El de la derecha, muy bien. Entonces se viene por aquí la corriente, luego viene por aquí, viene por acá
viene por aquí, viene por acá y se regresa. Se los voy a dibujar aquí. El semiciclo negativo viene por aquí, polariza directamente, se regresa, viene por acá y tiene para acá. ¿Qué es lo que hace? Si se dan cuenta, el flujo de la corriente aquí va en este sentido, con este otro semiciclo va en este sentido, por lo tanto el semiciclo negativo invierte la onda del semiciclo negativo y del semiciclo positivo se mantiene igual, lo deja pasar el semiciclo positivo. Entonces aquí tenemos el puente rectificador que nos dejó pasar, que más bien que invirtió el semiciclo negativo, los convirtió en positivos, los hizo así, ¿de acuerdo? Esto sería parcialmente, esto de aquí sería parcialmente. Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes. ¿Hay alguna duda? Jóvenes, ¿hay alguna duda? Por el momento todo claro. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo funcionan las fórmulas? Aquí, como pasa por dos diodos, se va a comer 0.7 un diodo y 0.7 otro diodo, por lo tanto se va a perder 1.4. Entonces, si en estos extremos de mi transformador yo tengo 5 volts, como era el caso ejemplo, son 5 volts menos 1.4, nos dan 5 menos 1.4, nos dan 3.6 volts, ¿de acuerdo? Y aquí nos vuelve a dar el multímetro, nos daría 2 veces el voltaje pico, que sería 2 veces por 3.6 entre pi, nos dan 2.3 volts. Este nos daría, este nos daría, ¿cuánto era? 2.3 volts. 2.3 volts. Y la frecuencia, si era de 60 Hz aquí, es decir, si aquí tenemos una frecuencia de 60 Hz, aquí en la salida de esta resistencia, la frecuencia sería de 120 Hz. ¿Por qué? Porque se duplica la señal. Estas dos contra esta, aquí se duplica. Bueno, me quedó mucho esto. Pero aquí se duplica. Es el doble. ¿De acuerdo? Comentarios, dudas, aclaraciones. De momento no, maestra. Muy bien. Entonces tenemos que, aquí tenemos la tabla, nos dice cuántos diodos tiene un rectificador de media onda, un diodo. Uno de onda completa, 2 diodos. Un puente rectificador, 4 diodos. Si la entrada de la señal del rectificador en uno de media onda es el voltaje pico. En el de onda completa es la mitad del voltaje pico porque utiliza la derivación central. Y en el puente rectificador utiliza el voltaje pico. La salida ideal sería el voltaje pico, la mitad del voltaje pico y el voltaje pico, pero la salida en una segunda aproximación es equivalente al voltaje pico menos 0.7, a la mitad del voltaje pico entre 0.7 y al voltaje pico menos 1.4. La salida en continuas o en RMS o valor eficaz o por el multímetro sería el voltaje pico entre pi, 2 veces el voltaje pico entre pi, 2 veces el voltaje pico entre pi. Y la frecuencia sería la frecuencia que igual a la frecuencia de entrada. En el de onda completa sería 2 veces la frecuencia de entrada
Y en el puente rectificador sería 2 veces la frecuencia de entrada. ¿De acuerdo? Comentarios, dudas, aclaraciones. Déjenme corregir este de aquí. Ok, comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes, hasta aquí. ¿Sí queda clara toda la tabla comparativa de entre las dos? Entonces, el puente rectificador tiene lo mejor de todos. ¿Qué tiene lo mejor ¿En qué tiene lo mejor? Pues tiene lo mejor en que utiliza el voltaje pico del media onda, eso es lo mejor, y filtra el doble, es decir, filtra más voltaje que el de media onda. Esto sería lo mejor, ¿de acuerdo? Aunque sacrifique utilizando 2 diodos. Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes, hasta aquí. ¿Ninguna? ¿Vamos bien? ¿Sí recuerdan la derivación central del transformador? Hola. ¿Jóvenes? ¿No la recuerdan? Se las muestro. Aquí tenemos el transformador. Si se dan cuenta, de un lado tiene 2, que es por donde entra el voltaje de 120 volts, y del otro lado tiene 3 salidas. Cuando yo me refiero al voltaje del devanado secundario, me refiero a las dos de los extremos laterales, estas 2 laterales. Cuando me refiero a la derivación central, me refiero a esta parte media del transformador. ¿De acuerdo? Esta es la derivación central. Esta blanca que se ve aquí. Estas azules, esta azul de aquí y esta azul de acá, es el voltaje máximo que nos puede dar el transformador en el devanado secundario. ¿De acuerdo? Este de aquí en medio es la derivación central. ¿Sí queda claro, jóvenes? Muy bien. ¿Qué otras aplicaciones tienen estos diodos rectificadores? Yo puedo recortar la parte positiva de la onda o puedo recortar la parte negativa de la onda. ¿Qué es lo que hago? Pues conecto una señal de cierto voltaje, le aplico una resistencia en serie. Aquí entre estos extremos es donde mido la señal de salida y lo conecto en paralelo con un diodo y una fuente de corriente directa. Dependiendo de cómo acomode el diodo, por ejemplo, en este caso el diodo el flujo va a entrar aquí cuando sea la parte positiva y nos va a permitir un voltaje de 1 volt de recorte. Aquí tenemos, por ejemplo, el diodo nos va a permitir entrar la parte negativa de la señal con un recorte máximo de 1 volt, ¿de acuerdo? Les voy a mostrar este recortador porque no tengo déjenme los paso para acá. Sirve que les tomo una fotografía. Voy a utilizar
el multisim. Para hacer esa simulación, voy a poner una fuente de voltaje que va a ser una AC Power. Aquí está mi fuente, que sería el equivalente a un transformador con su derivación de, no sé, de 5 volts, por ejemplo. Una DC Power también la vamos a ocupar. La pongo aquí. También vamos a utilizar una ground, porque aquí siempre se ocupan las tierras. En el Proteus no he visto que se ocupen tan claramente como aquí. Vamos a ocupar una resistencia, un resistor de 100 ohms. Ok, ponemos una resistencia de 100 ohms en serie y luego en paralelo vamos a poner una resistencia. No me acuerdo de cuánto era la resistencia que ponemos en paralelo. De 10K. Vamos a poner una resistencia de 10K. Aquí la tenemos. La giramos, estaba aquí. Y por último vamos a acompañarlo con un diodo normal, no un diodo Zener, ni un fotodiodo, etcétera. Ok, lo vamos a ocupar con un diodo normal. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces con esto vamos a armar un recortador que va a recortar la parte positiva . Le vamos a poner un volt. Y le vamos a poner que sea de 5, que nos dé una señal alterna de 5. Muy bien, ahora sí le voy a conectar un osciloscopio. Aquí está el osciloscopio. Conecto la parte positiva y conecto el lado negativo. Este es el canal A y le voy a dar play. Fíjense cómo nos recortó la señal. ¿Sí ven cómo recortó la parte positiva? Les voy a mostrar cómo es la señal de entrada. Si conectara el otro canal del osciloscopio, lo conecto a la salida de la fuente y le doy doble clic. Fíjense cómo es la señal. La señal del canal 2 y la señal del canal A y del canal B. ¿Cómo lo recorta la salida? ¿Sí la vemos? Voy a quitar nuevamente esta. Y voy a dejar el recorte de la señal. Aquí tenemos cómo nos está cortando 1 volt de la señal a través del uso del diodo. Nos está permitiendo hasta 1 volt. Si yo le pusiera 3 volts aquí, 3 volts, van a ver cómo se va. Le doy play y fíjense cómo subió ya más el voltaje, ya subió 3 volts. Es la barra positiva, la barra que recorta la señal, la recortó, pero le recortó el lado positivo. Entonces aquí tenemos un recortador. Este es un recortador. Déjenme ver cómo lo hace al imprimir la pantalla, si sí me lo pone.
¿Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes? Voy a medir aquí. Le doy play. Esta es la señal que entra. Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes. Entonces, este recorta la parte positiva y este recorta la parte negativa del nivel. ¿De acuerdo? Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes. ¿No hay ninguna duda? No, maestra. Muy bien. Otra aplicación es el fijador de nivel. El fijador, se le llama fijador, pero porque nos permite, nos deja, en lugar de recortar, nos deja la parte positiva o nos deja la parte negativa. En apariencia, si lo vemos sin analizarlo, pareciera idéntico al caso de los recortadores. Pero aquí sí hay una diferencia, fíjense en el diodo. En el caso del fijador del nivel positivo, el diodo está invertido, es decir, la parte negativa va para arriba. Y aquí, en este diodo, la parte negativa va hacia abajo. Entonces, dependiendo de cómo la fuente está igual, esta resistencia igual, la fuente, el generador de funciones está igual. Pero este diodo cambia su posición. En el recortador es hacia abajo y en el fijador es hacia arriba. Vamos a ver qué es lo que sucede dentro de la simulación de este comportamiento, invirtiendo la posición del diodo. Este diodo lo roto. Ahí está, ahora está hacia arriba, ya lo giré 180 grados. Vuelvo a conectar aquí entre estos extremos. Le voy a dar play, le voy a dar doble clic. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues nos recortó la parte negativa y nos fijó la parte positiva. ¿Sí queda claro, jóvenes? El fijador lo que hace es dejarnos el fijador nos fijó la parte positiva de la señal. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto nos va a fijar? Pues dependiendo de la fuente que tengamos. Aquí nos fijó a partir de los 3 volts, nos fijó la señal. ¿De acuerdo?
Si hubiéramos puesto un voltaje más pequeño, veríamos una parte de la señal, veríamos otro porcentaje. Por ejemplo, se los voy a mostrar más radical. Aquí es con una fuente de 3 volts. Les voy a mostrar con 1 volt. Fíjense, o sea, fue 1 volt el que le recortó, fue muy pequeño, ¿de acuerdo? Es decir, recorta 1 volt. Si le pongo 4 volts, si le pongo 4 volts, fíjense cómo me recorta más del voltaje de la onda. ¿Sí queda claro, jóvenes? ¿Comentarios, dudas, aclaraciones hasta aquí? ¿Ninguna? ¿Todo va bien? Muy bien, entonces el fijador nos fija la parte positiva o la parte negativa y el recortador nos recorta la parte positiva o la parte negativa. Por último, tenemos un elevador de nivel. El elevador de nivel tenemos la señal, en lugar de la resistencia, tenemos un capacitor de 10 microfaradios y le eliminamos la fuente de corriente directa. Dejamos el diodo en paralelo con la resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver un elevador de nivel. El elevador de nivel elimina la fuente y en lugar de esta resistencia agregamos un capacitor de 10 microfaradios. Aquí tenemos el capacitor de 10 microfaradios. Lo cerramos, le damos play. ¿Y qué fue lo que hizo con la señal? Fíjense, esta es la señal de salida. La señal de salida la elevó por arriba de 0 volts, ¿de acuerdo? Fíjense cómo es la señal de entrada. La señal de entrada, voy a quitar esto de aquí. Esto de aquí. Y voy a mostrarles lo que nos presenta esta fuente, la señal de esta fuente. Entonces yo le doy play y fíjense cómo es la señal. Entonces la elevó a dejarla toda la onda completa sin semiciclos negativos, sino todo en el área positiva. Eso fue lo que nos hizo el elevador. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes? No, maestra. ¿Sí quedó claro lo que vimos ahorita sobre diodos? Específicamente vimos diodos LED y diodos rectificadores.
Pues si pudiéramos hacer la práctica, pues la práctica la podríamos hacer en laboratorio y demostrar todas estas operaciones. Pero como no tenemos laboratorio, pues lo estamos viendo todo a través del simulador. Estas serían las aplicaciones de los diodos. Rectificadores. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes? No, maestra, todo bien. No hay ninguna duda, todo queda bien. Bueno, pues entonces daríamos por terminada el tema de estos diodos de tarea. Ya les dije, déjenme de una vez lo hago. De tarea. Oiga, maestra, disculpe. ¿Sí escucho? Hola, hola. Perdón, maestra, se me salió. Oiga, lo que pasa es que cuando pasó lista no pude contestar. Lo que pasa es que estaba en una cita con un doctor y no pude contestar. ¿Cree que me pueda poner la asistencia? Sí, claro que sí. Nuestra clase empieza a las 12, ¿verdad? 12:15. Esta tarea es para la próxima sesión, es individual. Sí le puse bien las fechas. 9 de marzo, antes de la hora de la clase. Esta tarea es individual. La práctica, déjenme ver lo que les puse al otro grupo. Jóvenes, ¿cómo ven? ¿Cómo hemos trabajado? Sí han ido aprendiendo con lo que hemos estado viendo ahorita en la clase, en las clases. Denme una referencia. ¿Vamos bien o vamos mal? Porque los oigo muy calladitos. Bueno, más bien no los oigo. Esta práctica sería para el 14, el reporte sería para el 14 de marzo. Jóvenes, ¿cómo vamos? Díganme. Esta sí es por equipo. Y esto. No me dice nada, jóvenes, eso me preocupa. Que no me diga nada me dice que tal vez no vamos tan bien. Y nada más estoy hablando yo aquí sola. Díganme algo, jóvenes. Bien, maestra, fíjese que se me hace a mí que de repente ahí se nos atora algo, pero creo que ahí vamos al pasito bien. ¿Cómo quieren la clase? ¿Más despacio o o qué esperarían como para que mejoráramos?
Sí, lo que pienso hacer ahorita es que la hora de práctica la vamos a hacer frente a clase, como si estuviéramos en laboratorio. Van a hacer ustedes sus simulaciones y si tienen problemas, si no les sale la señal o eso, ya podemos aclarar las dudas de forma presencial. ¿Vale? Sí, por favor, maestra. Bueno, creo que va bien, nada más que a veces sí me pierdo por algunas cosas, pero sí como que... Cuando quieran que me detenga, díganme, por favor, oye, a ver, aquí, vuélvelo a repetir, ¿sale? Por mí no hay problema, yo lo puedo volver a repetir. Entiendo la complicación que es dar este tipo de materias de forma virtual. Entonces, a veces uno como maestro habla como perico, bla, 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 con mucha rapidez y a veces no tiene uno toda la concentración al 100% dentro de la clase. Entonces, pues eso no ayuda mucho. Por eso díganme, a ver, espérate, vuélvelo a repetir. ¿Cómo era? A ver de nuevo. O sea, no hay problema por mí a ese respecto. Creo que alguien escribió algo. Levantó la manita. Ah, ok. Yo le quería preguntar de eso que estaba diciendo, de las clases en línea, que es un poco más complicado. Es pura pregunta de que si no les han dicho a ustedes los maestros algo sobre las presenciales, porque creo que ya los de la UTL volvieron. Sí, vi en las noticias hoy que UTL avisó con 19 días de antelación, con 20 días que regresaban a presencial. Fíjese que nosotros, se supone que hace como un mes íbamos a empezar a regresar de forma escalada. El problema que tenemos nosotros es que, bueno, no quiero echarle la culpa, pero pues ni modo, es la verdad. El problema que hemos tenido nosotros es que pues no se aplicaron en hacer las cosas para que pudiéramos regresar. La ventilación, la señalética, o sea, todo lo que se necesita, los líquidos, cosas de esas. No sé si nos vayan a poner medidores de CO2, los cubículos de los maestros, es muchísimo trabajo el que no se hizo y apenas se está haciendo. Entonces se hizo una comisión de salud o no sé, o de prevención, no recuerdo cómo se llama. Y esa comisión dijo, oye, pero quieres regresar, pero no tienes las instalaciones con las medidas mínimas. Entonces no regresamos y pasaron 15 días y entonces el nuevo subdirector académico, administrativo que dijo que todavía le faltaban unos detalles. Entonces a los 15 días tampoco volvimos y ahorita se supone que iban a darles otros 15 días para que terminaran de acomodar nada más los cubículos y las aulas donde van a entrar de los de noveno semestre en adelante. O sea, no es todo lo que están arreglando. Entonces yo pienso que sí vamos a tardar en regresar, porque la verdad, preparar las instalaciones para lo de la distancia de 1,5 metros, para lo de la señalética, para lo de los líquidos, para lo de los baños, para lo de las ventilaciones, porque ustedes saben que hay muchas áreas que, por ejemplo, los laboratorios están mal ventilados, algunos cubículos de los maestros no tienen nada de ventilación, solo el aire acondicionado. Entonces a eso sería, si uno se enferma, se van a enfermar todos los que, o sea, en fin. Entonces, parece que todavía no logra, la parte administrativa no logra, poner las instalaciones con las condiciones mínimas para que ustedes puedan regresar.
Yo pienso que va a tardar. En cuanto entren los de noveno semestre, les aviso. Y yo creo que así vamos a escalar, pero no sé qué tanto vayamos escalando, porque ven todo el tiempo que les ha llevado por poder hacer presencial a los de materias de noveno semestre para arriba. El trabajo que les está costando, no me imagino dejar todas las instalaciones, ya correctamente. No me lo imagino cómo pueda ser. ¿Cómo ven, jóvenes? Sí, la verdad es que fíjese que es la previsión, más bien es la previsión. Yo, por ejemplo, yo sigo al Tecnológico de Celaya porque es el tecnológico donde estudié. En ese tecnológico, al año que pasó lo de que empezó la pandemia, ya al año ya